Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya me acompaña Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Pues Yami, nos vas a hablar de la decisión del gobierno de declarar al COVID una enfermedad profesional. Así es, novedades en lo que refiere a ART. Muy bien, también se encuentra, como siempre, Melina Manfredi. Meli, ¿cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, Meli, nos vas a brindar información sobre esta posibilidad de financiar los vencimientos de la tarjeta de crédito con 3 meses de gracia y en 9 cuotas. Sí, vamos a ver la letra chica de la medida. En instantes, ¿sí? Para repasar lo sucedido en los mercados de capitales, ya contamos con la presencia de Alejandro Bianchi. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bueno, Muy gracias por bien, estar acá nuevamente en aquí. cuarentena. Tal cual, sí. Y en el último bloque se sumará el economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Comenzamos entonces hablando de la actualidad económica y en los últimos días se disparó el dólar, llegando en el mercado bursátil, superando, ¿verdad?, los 100 pesos. Y venimos hablando aquí en Café Financiero de que el exceso de pesos y el aumento de las expectativas inflacionarias generados por las medidas que viene tomando el gobierno para paliar los efectos económicos de la pandemia y de la cuarentena, iban a hacer, ¿no?, que una buena parte de aquellas personas que tienen sus ahorros en pesos se volcaran al dólar. El gobierno tendría que haber buscado mecanismos para limitar la expansión monetaria de las medidas o la expectativa también de esta expansión monetaria, pero aparentemente Ale no vio venir esto que terminó sucediendo porque reaccionó tarde ayer tomando algunas medidas, licitando instrumentos para reducir un poco el exceso de pesos que hay en el mercado. Y bueno, es como vos decís, ¿no? Me parece que la medida, digamos, de inyectar liquidez en una situación de pandemia y súper inusual como la que estamos viviendo, está bien, es una medida, digamos, típica de crisis. Ahora bien, como vos decís, es clave el tema de manejar las expectativas, ¿no? Da la sensación de que el gobierno de golpe dijo, bueno, hacemos crecer al 80% anual la base monetaria y de golpe tenemos todos estos pesos en la calle y no hay una idea de que una vez terminado esto o pasado, digamos, el periodo de cuarentena, cuando se empiece a reactivar la economía, esto se va a absorber. Da la sensación de que, bueno, lo hicieron sin un plan, digamos, de mediano plazo para luego absorberlo. Entonces, obviamente, ese exceso de pesos va generando que los pesos van buscando su lugar y hoy por hoy, digamos, es a través de el dólar MEP que los inversores pueden hacerse libremente, digamos, de pesos y bueno, de dólares, y bueno, justamente es a través de esta compra de bonos en pesos en la bolsa, digamos, y la venta contra dólares de estos bonos que de alguna forma está generando esta presión y apertura entre lo que es el dólar solidario, que es el dólar oficial más el impuesto, y lo que vale hoy, digamos, el dólar libre, por cualquier cantidad, por encima de los $200, que sigue siendo la restricción mensual, ¿no? Sí, dale una evolución completamente previsible cuando tenemos una tasa de plazos fijos pagando muy cerca del 20% con expectativas inflacionarias que tienen un piso del 40%. Es natural que la gente obviamente huya de las colocaciones en pesos.
Sí, eso es claro. La gente huye de las colocaciones en pesos y además el cierre del sector bancario durante tantos días trajo, digamos, como colación muchos recuerdos de lo que fue la crisis del 2001 y la imposibilidad de hacerse el dinero de la gente generó algo de presión y de tensión también, de manera que hoy, digamos, cash is king y el que tiene alguna posibilidad de dolarizarse, ahí lo hace, digamos, ¿no? No hay demasiadas alternativas hoy que ofrezca el mercado para decir, bueno, me quedo en pesos, ¿no? Bueno, veremos si el gobierno reacciona con rapidez y en forma atinada a lo que se viene viendo en estos últimos días. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a brindar, como decíamos hace unos minutos, información para los usuarios de tarjetas de crédito, Meli, que podrán no financiar los vencimientos de sus tarjetas con 3 meses de gracia y en hasta 9 cuotas, ¿no? Claro, vale, porque se habían prorrogado los vencimientos de tarjeta hasta que terminara la segunda etapa de la cuarentena, que terminaba este lunes, pero bueno, la cuarentena sigue, los vencimientos finalmente empezaron a caer esta semana, y lo que hizo el Banco Central es emitir una comunicación por la cual obligó a las entidades financieras a refinanciar, como vos decías, en 9 cuotas los saldos impagos de tarjeta. Esto es solamente para aquellas personas que hayan optado por hacer el pago mínimo o un pago parcial de lo que estaban debiendo, ¿sí? La primera cuota se va a pagar recién en agosto, o sea, va a haber 3 meses de gracia, y después se puede financiar en hasta 9 cuotas, o sea, total 1 año de plazo para pagar el último resumen de tarjeta. La tasa máxima que van a poder cobrar las entidades va a ser 43% anual, pero ojo, porque si bien los 3 meses de gracia implican patear el pago hacia adelante, sí cuentan para el cálculo de los intereses, con lo cual el 43% anual se va a aplicar sobre los 12 meses en los que uno está haciendo la refinanciación. Con todo, Muy bien, ¿y el pago? Sí. el Banco Central dio el ejemplo de que por cada 1.000 pesos refinanciados se van a pagar 147 pesos. De todas formas, para que quede claro, el pago mínimo hay que hacerlo, ¿no? El pago mínimo hay que hacerlo, sí, sí, por supuesto. Y en el caso de los que tengan débito automático, pueden pedir que se haga el stop debit y pagar el mínimo y acceder a esta refinanciación a una tasa bastante conveniente. Bueno, y también hubo una buena noticia para aquellos que vienen pagando planes de ahorro para la compra de automotores, ¿no? Así es, también el gobierno, a través de la Inspección General de Justicia, prorrogó por 12 meses el pago de las cuotas de planes de ahorro. Hay que averiguar bien en cada concesionaria, la recomendación es ir, preguntar cómo es, porque no hay en este caso tope a las tasas de intereses, y hay que ver en qué momento se hizo efectivamente el plan de ahorro. Lo que sí aclara la normativa es que no importa si la persona ya tiene o no el vehículo. Todos, hayan sido adjudicados o no, pueden optar por esta refinanciación. Perfecto, bueno, seguimos con información de seguros porque esta semana el gobierno decidió declarar al coronavirus una enfermedad profesional. ¿Qué implica, Yami, esto? Así es, cambio, anuncio y decreto. En concreto estamos hablando de las aseguradoras de riesgo del trabajo, que a partir de ahora para aquellos trabajadores de actividades esenciales deberán tratar a el coronavirus como una enfermedad, ¿sí? Como si estuviera listada en aquel listado que ya habíamos mencionado de enfermedades profesionales. Esto y así hasta luego de los 60 días transcurridos de finalizado el aislamiento preventivo social y obligatorio. Y en concreto, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de salud, dice el decreto, se considerará que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Así que un cambio que hoy ya se plasma,
¿sí? Y que, bueno, veremos hasta cuándo en concreto rige, porque eso estará, como acabo de decir, íntimamente ligado a cuándo finalice ese aislamiento, y desde ya en una situación que, repetimos, es muy dinámica, también se espera se vaya abriendo la actividad, y en función de eso saber, bueno, qué actividades son consideradas esenciales y cuáles no, a pesar de las que ya conocemos. Estamos hablando de las prestaciones médicas en especie y dinerarias, ¿sí? Así que, bueno, esa es la novedad en lo que refiere a la normativa que ahora tiene que ser reglamentada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Muy bien, información muy importante en el contexto de la pandemia. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Muy bien, abrimos este segundo bloque con información sobre el ingreso familiar de emergencia, este subsidio que ha comenzado a otorgar el gobierno nacional a aquellas personas que vieron interrumpidos sus ingresos como consecuencia de la cuarentena. ¿Qué novedades hay de este tema, Meli? Sí, Ale, se anotaron más de 11 millones de personas y ANSES ya aprobó el pago a 7.800.000 personas de estos 10.000 pesos. Sin embargo, la novedad de esta semana es que el pago se pospuso. Estaba esperado que empezaran a pagar durante esta semana. Bueno, finalmente van a empezar a pagar a partir del 21 de abril. Va a ser un día por terminación de documento. Los que tengan 0 van a tener el 21 de abril. Pero después viene el feriado del 1 de mayo, con lo cual 8 y 9 van a terminar de cobrar entre el 4 y el 5 de mayo. Con lo cual se retrasó bastante. Es importante que estén muy, muy atentos al calendario de ANSES. Y además, otro tema es que estas fechas son para aquellos que estén informando durante estos días un CBU para el depósito. Quienes no tengan CBU porque no estén bancarizados, recién van a poder empezar a cobrar a partir del 6 de mayo, en un calendario que todavía ANSES no publicó, pero insisto, estén muy atentos a la página web del organismo para hacer todo lo que tenga que ver con la inscripción del medio de pago. También dijo ayer, el lunes, Banoli, que se van a estar habilitando a partir del día 16 una nueva posibilidad para inscribirse todas aquellas personas que hayan sido rechazadas o cuya situación laboral o social haya cambiado en los últimos días. Bueno, un tema realmente importante en el contexto de la pandemia para todas aquellas personas que han visto disminuido su ingreso. Y vamos a cambiar de tema. En los últimos días, continuó la recuperación del mercado accionario de los Estados Unidos. Sí, básicamente hace 10 días aproximadamente se empezó a ver que la cantidad de nuevos casos en los Estados Unidos empezó a verse reducida, la cantidad de nuevos casos de coronavirus. Hace 4 días que en los Estados Unidos también se ve que la cantidad de muertes por coronavirus viene en caída, y eso ha alimentado las expectativas de que quizá la crisis no sea tan profunda. Y bueno, los inversores, obviamente, viendo una caída del 22% del S&P 500, empezaron a entrar. Pero lo importante es que no es parejo en todos los sectores, porque recordemos, comenzó la crisis y a esta crisis del coronavirus se le sumó una crisis en el mercado petrolero, donde una de las dos principales potencias, Arabia Saudita y Rusia, se peleaban entre sí porque no querían reducir la producción, y eso hizo que el sector energético, dentro de todos los sectores que están en la economía y incluidos dentro del S&P 500, sea el que más haya sufrido en esta corrección del mercado. Mientras el S&P cayó 22%, el sector de energía cayó 57%.
Actualmente el S&P está recuperando y el sector de energía desde el piso, que el piso se alcanzó aproximadamente el 23 de marzo en el mercado, en los 2.200 puntos para el S&P 500, desde el piso el sector de energía recuperó ya 43%, pero hay que tener en cuenta siempre que si vos pones 10, cae a 5, perdiste un 50%, si vuelve a 7,50, digamos, recuperaste un 50%, pero todavía no tenés los 10 de antes, ¿no? Muy bien, muy En bien. el mercado, así que todavía falta para los máximos anteriores. Muy bien, los efectos que viene teniendo la pandemia sobre la economía global. Cerramos así este segundo bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Marx. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, buenas noches. Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a vos por participar una vez más aquí en Café Financiero. Y hablábamos en el primer bloque que el dólar se disparó en estos últimos días, superando los 100 pesos en el mercado bursátil. Un resultado, Daniel, que resultaba previsible cuando el gobierno anunció que iba a financiar las medidas que está tomando para paliar los efectos económicos de la pandemia con una muy fuerte expansión de la cantidad de dinero. Efectivamente, eso está ocurriendo. Ha sido bastante notable la expansión en las últimas semanas y además esta expansión significó un cambio respecto a la dirección que tomaban. Desde el 10 de diciembre hasta mediados de marzo, el Banco Central fue muy cauteloso en la emisión neta, es decir, estuvo absorbiendo prácticamente todo el dinero que le entregó al gobierno nacional para financiar su déficit y un poco más. Ahora, bueno, esto ha cambiado y efectivamente nos encontramos además que hay algún grado de confusión. No ha crecido mucho la confianza, como sería deseable, en el sistema argentino, llamémoslo en general. Esperemos que esto se recupere, porque si no, aumenta la oferta de dinero, no aumenta la demanda de dinero, y en Argentina esto significa un debilitamiento del tipo de cambio. Si Daniel, ¿no hubiera sido más atinado de parte del gobierno buscar algún tipo de esquema de ahorro forzoso en el sector público, por ahí pagando una parte de los salarios con bonos, medidas obviamente de emergencia que no hubieran sido simpáticas, pero que hubieran reducido la necesidad de emisión que uno está vislumbrando hoy? Esa es una alternativa. Argentina la usó en su historia alguna vez. Digamos, no es simpática tampoco, pero empresas están recurriendo a algo parecido a veces, diciendo que paga una parte del salario ahora y otra parte en cuotas. Hay que ver, pero no sé qué está considerando el gobierno en estos momentos, pero es una alternativa que se ha usado efectivamente. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué otras medidas de extenderse este aislamiento podés imaginar o incluso te parecerían propicias? No, yo creo, bueno, desde el punto de vista monetario vinculado al tipo de cambio, yo creo que un poco hablábamos de tratar que haya más demanda de dinero, más confianza en el sistema y que las tasas de interés, que los últimos días se habían caído sustancialmente, estén en línea con lo que serían expectativas de inflación. Digamos, la tasa de interés nominal cayó muy por debajo, demasiado por debajo, me parece, respecto a la inflación esperable. Después están, obviamente, las medidas fiscales y de ir recuperando actividad en la medida que lo sanitario así lo aconseje. Pero esto son cosas que habría que buscar puntualmente y que además el dinero que se va inyectando sea efectivamente bastante focalizado para sectores más
necesitados y que puedan atender sus consumos básicos. Sí, Daniel, destacábamos justamente eso que acabas de mencionar en el primer bloque del gobierno, justamente al aumentar el exceso de pesos, hizo bajar muy fuertemente la tasa de interés que se está ubicando en estos últimos días, muy cerca del 20%, con una expectativa inflacionaria que tiene un piso del 40%, ¿no? Sí, incluso me decían que para los plazos fijos grandes y para varios otros estaban por debajo, incluso bastante abajo del 20% en estas operaciones en estos últimos 2-3 días. Daniel, ¿qué le decís a un trabajador en relación de dependencia con total incertidumbre respecto desde ya de lo que vaya a ocurrir con la evolución del virus o con bastante incertidumbre, pero a la hora de organizarse en su hogar y de acuerdo a la actual situación, sabiendo que virus o no, ya el país enfrentaba una situación muy particular? Sí, me imagino la pregunta está dirigida a el ordenamiento económico hogareño. Sí. Sí. Digamos, yo creo que ahí sí hay que aconsejar cautela en el gasto. No es un poco lo que buscaría uno a nivel macroeconómico, pero ciertamente con incertidumbre en los ingresos, bueno, corresponde manejarse mucho más prudentemente en el gasto y quizás también prever en ese sentido que quizás algún tipo de riesgo se puede tomar, pero cuando digo riesgo es por ahí si hay algún gasto que cree que puede hacer y va a tener que hacer y que va a tener una posibilidad de ingresos, financiarlo de manera muy prudente, pero así como hablamos hace un rato, de las tasas de interés bajas para depositantes, algunas tasas de financiamiento son muy altas, otras no. Hay que mirar eso con particular detalle en estos momentos. Bueno, Daniel, es inminente la presentación de una oferta por parte del gobierno para los tenedores de títulos emitidos bajo ley extranjera. ¿Cómo ves que puede ser esta negociación que se estaría abriendo en las próximas horas? Creo que bueno, la distancia entre lo que presenta el gobierno y lo que algunos de los tenedores importantes están pretendiendo no es tan grande. En cuanto a si uno mira el valor presente de los pagos futuros. Por supuesto, son cuestiones difíciles porque el gobierno quiere que la deuda sea sustentable de acuerdo a sus temas, a sus términos. Estamos enfrentando una crisis sustancial por la pandemia en estos momentos también, pero los acreedores también dicen, bueno, algún pago háganme, esto es un tema del cual son muy sensibles, pero se reconoce que en el corto plazo esto no sería factible, pero bueno, hay que trabajar sobre muchos de estos detalles que creo que son solucionables, pero me parece que en ese sentido el proceso pasa en mostrar un poquito más los supuestos, estudiar en conjunto los escenarios, que es importante para cada una de las partes, y trabajar con el sector público también del resto del mundo, el Fondo Monetario, entre otros, para financiar. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Marx sobre esta difícil actualidad económica de la Argentina y un tema que es especialidad de Daniel, la ardua negociación de la deuda que tenemos por delante. Cerramos de este modo, nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.